Hola, soy John de Proyecto Biblia. Hoy en el podcast continuaremos con nuestra serie sobre cómo leer la Biblia. Estamos haciendo esta serie porque es importante entender que leer la Biblia es diferente a leer literatura moderna. La Biblia es un libro antiguo, es de un periodo de tiempo diferente, una cultura diferente, y la forma en que la Biblia cuenta historias es similar a la forma en que contamos historias hoy en día, con un argumento, un contexto y personajes, pero también tiene diferencias clave con respecto a lo que nosotros esperaríamos como lectores modernos. Y a veces, para nosotros, eso es difícil. Entonces, ¿mis expectativas son ciertas? La pregunta que me hago es, ¿me están comunicando algo que es fiel a la experiencia humana? ¿Es cierto en el sentido de la referencia histórica? Entonces, eso depende. No deberíamos simplemente importar nuestras expectativas modernas respecto a cómo nosotros pensamos que debería ser un libro de historia en estos textos. Así que hoy hablamos de la narración artesanal de la Biblia y comenzaremos con una característica muy básica de la narración, el argumento. ¿Qué es el argumento o la trama? ¿Cómo se usa en la narración? ¿Y cómo lo usan los autores bíblicos? De eso hablaremos en el episodio de hoy. ¡Aquí vamos! Bueno, hemos estado haciendo una serie sobre cómo leer la Biblia. Sí. Y aunque hasta ahora en realidad no hemos tenido ninguna conversación sobre cómo leer la Biblia. Eso es cierto, sí. Hemos hablado sobre de dónde viene la Biblia, cuál es la historia principal de la que se trata la Biblia, Sí, claro. los diferentes tipos de literatura en la Biblia. Pero ahora sí vamos a hacerlo. Sí, ahora sí vamos a explicar realmente cómo se lee ese tipo de literatura. En nuestro video sobre la Biblia como literatura judía antigua de meditación, analizamos los tres grandes grupos de literatura: narrativa, poesía y discurso en prosa. Y entonces, lo que vamos a hacer es profundizar primero en la narrativa. Las historias Sí, la narrativa bíblica. Por razones obvias, casi la mitad de toda la Biblia está redactada en forma narrativa. Genial, la narrativa bíblica. ¿Cómo se leen las historias bíblicas? Sí, la primera vez que uno escucha hablar de esto, a algunas personas podría parecerles innecesario. Es como, bueno, es una historia, sí, así claro. que simplemente la lees. La mayoría de las personas han leído o escuchado historias desde que tienen uso de la memoria, pero cada cultura cuenta las historias de diferente manera. Incluso dentro de una misma cultura, distintos autores pueden desarrollar estilos o técnicas diferentes para enmarcar sus narraciones. Y entonces, vale la pena detenerse un momento y pensar, ¿cómo los autores bíblicos, los genios literarios proféticos israelitas, tenían y compartieron un conjunto común de técnicas, convenciones y estrategias para escribir y comunicarse a través de la forma narrativa? ¿Por qué lo hicieron? Claro. En realidad, tenían un tipo de estilo muy particular que los hizo sobresalir en el mundo antiguo y que aún sobresale hoy en día. Motivo por el cual creo que a veces nos presenta un desafío. ¿También era único en el mundo antiguo? Comparte muchos rasgos, pero como veremos, los profetas israelitas, los autores bíblicos, desarrollaron un estilo singular de narración bíblica que era único. Sí, totalmente único. Ellos no lo habrían llamado estilo bíblico. No, ellos habrían dicho, nosotros lo hacemos así. Así contamos historias. Sí, así es como nosotros contamos nuestra historia. Nuestra historia. Nuestra historia, sí. Ahora, siento que deberíamos retroceder y hablar primero de que hay formas de contar historias y técnicas que usamos para contar historias, incluso hoy en día. Creo que no deberíamos darlo por hecho. Correcto, sí. Lo más útil que me ha quedado grabado lo aprendí, creo, en la primera clase de la Biblia que tomé. Y me di cuenta de que no es algo que siempre se le enseña a la gente cuando se le presenta la forma en que habría que leer y estudiar la Biblia. Es un simple hecho que tiene que ver con la literatura narrativa en general, pero que realmente es importante para leer la narrativa bíblica. Y es esto, que estamos leyendo una representación literaria sobre acontecimientos. Es lo mismo que sucede cuando vamos al cine. Nos sumergimos tanto en el mundo de la narración que olvidamos que estamos mirando luz proyectada en una pantalla. Sí, simplemente nos quedamos absortos. Sí, nos sumergimos. Sí. Y es la naturaleza de una historia bien contada. Nos sumergimos mucho en el medio a través del que se proyecta la narración, ya sea una luz o los sonidos que salen de la boca, o ya sea... Palabras en páginas. Palabras en una página.
El objetivo del medio a través del cual recibimos la narración es hacernos olvidar del medio en sí mismo y simplemente arrastrarnos al mundo de la narración. Y así nos hace olvidar de que en realidad no estamos en una experiencia real, Claro. sino que estamos en el retrato de un acontecimiento. Ya sea ficción o historia, no importa, estamos en un retrato. Así que el solo acto de reflexionar sobre ese hecho es muy provechoso en lo que respecta a la narrativa bíblica especialmente. Hace muchos años, un antiguo maestro, un erudito de la Biblia hebrea llamado John Sailhamer, me mostró una ilustración. Él me mostró, bueno, en realidad le mostró a todo el grupo de nuestra clase un cuadro de un pintor francés llamado René Magritte, de la década del 20, como de 1929. La pintura se llama La traición de las imágenes. Es una pintura muy simple de una pipa. No sé cuál es el estilo de mi pipa. ¿Tus tipos? ¿Tu tipo de pipa? Sí, es una tipa de estilo inglés. Yo tampoco lo sé. Él no era inglés, bueno, era Es como si británico, nos dijeran, piensen en una pipa. Probablemente esa sería la pipa en la que pensaríamos. Sí, es cierto. Es una pipa, muy típica. Sí, correcto. Bien, es un retrato muy directo y muy realista de una pipa. Sí. Y debajo, en francés, hay una frase que dice, «Ceci n'est pas un pipe». ¡Qué buen francés! ¡Buen trabajo! Gracias. ¿Lo practicaste? Tal vez. Yo no hablo francés. En francés dice, esto no es una pipa. Así que obviamente es un acertijo. Es una invitación a meditar o reflexionar sobre algo. Claro, aquí hay una imagen de una pipa. Es una pintura hiperrealista, muy realista, de una pipa con la frase debajo, esto no es una pipa. Ah, claro. Es tan genial. Sí. Es una de esas pinturas en las que claramente estamos siendo invitados a una conversación filosófica. Claro, escuché hablar de eso antes o alguna referencia, pero la verdad es que nunca lo había visto. Aquí lo tienes. Aquí está, pero por lo general lo escuché referido en términos de cuál es la relación entre aquello de lo que estamos hablando y lo que realmente ocurre. Claro, es cierto. En una entrevista sobre la pintura, estas fueron sus famosas palabras en la entrevista. Han sido copiadas y pegadas en muchos lugares. Pero Magritte dijo, la famosa pipa. ¿Cómo me reprochó la gente por eso? Y sin embargo, ¿podría usted rellenar la pipa? No, claro que no. Es una mera representación. Si hubiera escrito en el cuadro, esto es una pipa, habría estado mintiendo. Sí, pero si él hubiera escrito eso, no habría habido controversia. No habría habido ninguna controversia, exactamente. No tengo un título en historia de arte, pero según tengo entendido, Magritte fue parte de un movimiento de mediados del siglo XX que respondía a toda una generación de retratos y pinturas realistas. Así que el objetivo era representar las cosas tan reales como fuera posible. Claro. Representar las cosas como realmente son. Y luego llegó este movimiento, el movimiento surrealista, que decía, eso es imposible. Claro. No porque no haya cosas reales en el mundo, sino porque la única forma de comunicárselas a otras personas sea mediante retratos que, por naturaleza, son representaciones. Claro. Aquí está Sailhamer. Esto es de su libro Introducción a la Teología del Antiguo Testamento. Él aclara por qué utiliza este ejemplo y piensa que es importante. Él dice, una fotografía de un árbol es un buen ejemplo de la distinción entre un texto y el acontecimiento que se describe en él. Una fotografía es una representación de un árbol, pero no tiene corteza ni hojas y el cielo que hay detrás del árbol no es un cielo real. Decir que una fotografía solo representa al árbol, pero en realidad no es el árbol, no significa que el árbol nunca existió o que la fotografía es inexacta porque solo muestra un lado del árbol. Lo mismo puede decirse de los textos narrativos bíblicos. Representan acontecimientos, pero no son los acontecimientos en sí mismos. Se trata simplemente de reconocer un hecho muy evidente sobre la narrativa bíblica. Son textos, lo que significa que no estamos frente a los acontecimientos, sino a representaciones de los acontecimientos mediante palabras. Lo cual de repente llama la atención sobre el hecho de que la textura verbal de estas narraciones es increíblemente importante porque no estamos viendo imágenes de cámaras de seguridad. Estamos viendo Lo cual en sí mismo es una representación. Lo cual en sí mismo es solo una representación. Claro. Pero es un tipo de representación diferente a la literatura narrativa. Él sigue. Los autores bíblicos tienen un conjunto de técnicas muy refinadas para no solo situarnos en medio de un acontecimiento, sino también darle sentido
y ayudarnos a entender su propósito y significado. Y eso es diferente. Cuando presenciamos un accidente automovilístico, desayunamos o conversamos con un amigo, experimentamos el acontecimiento, pero no conocemos su significado. Claro. Y, por ejemplo, nosotros estamos conversando en este momento. Sí. Cuando se publique este episodio, esta conversación tendrá cierto significado. Pero dentro de 10 años, ¿cómo podemos saber el significado de esta conversación? Lo sabremos dentro de 10 años, tal vez en 20 años. Su significado podría crecer y cambiar con el tiempo a medida que se desarrolla la historia de nuestra vida. Entonces es lo mismo en la narrativa bíblica. Se nos presentan acontecimientos junto con una interpretación de esos acontecimientos en la historia misma. Claro, sí. ¿Estás diciendo que cada vez que recreas un acontecimiento, estás contribuyendo a un debate sobre por qué ese acontecimiento es significativo? ¿Que no hay forma de evitar eso? Sí, correcto. Cada vez que vuelves a contar cualquier acontecimiento... Sí, incluso si es a través de una pintura o una fotografía. Sí, correcto. Si estás fotografiando un árbol, volviendo al dicho de Selhammer, como fotógrafo estás tomando decisiones sobre cómo hacer esa composición, lo cual le agrega significado al árbol. Claro. ¿El árbol está en primer plano? Claro. ¿Es lo principal? ¿O el árbol está en el fondo y hay algo que... ¿Está el árbol enfocado? ¿Está fuera de foco? Sí, todas esas cosas. Sí. Color, textura, enfoque. Tal cual. ¿La tomaste por la mañana, al amanecer o por la noche? ¿Es un árbol que da miedo? El mismo árbol podría ser un árbol aterrador. Sí, por el ángulo. Si estás en contrapicado, se puede ver amenazante. Sí. Si estás en el árbol, puede verse totalmente diferente. Sí, así que tú estás tomando todas esas decisiones. Ahora, alguien que no entiende la habilidad de la fotografía y usa... no lo sé, qué sé yo, tiene su teléfono y dice, oye, voy a tomar una foto del árbol. Sí. Y solo toma una foto, no está pensando en todas esas cosas. Correcto, sí. Y así Pero, lo que ellos... pero sí experimentan el efecto. Sienten el efecto. ¿Sienten el efecto de qué? ¿El árbol? De la representación, las decisiones que tomó el fotógrafo. Claro, como que la ves y... Esto sucede todo el tiempo. De hecho, sucedió este fin de semana cuando estábamos en el este de Oregon, con un clima hermoso, o sea, absolutamente impresionante. Sí, aquí estamos encerrados. Sí, las colinas eran verdes. Con nubes grises y entonces nos vamos a otro lado. Sí, vamos para allá y está soleado. Estamos a 45 minutos de esas colinas y luego de repente... Parece que fuera Irlanda. Wow. Como esos retratos que se ven de las colinas verdes y ondulantes en Irlanda. Sí. Porque todo es verde. Hay flores silvestres y luego están las montañas. El Monte Hood y el Monte Adams. Y mientras íbamos conduciendo, Tristan dijo, tengo que tomar una foto de esto. Así que abrió la cámara de su teléfono y tomó una foto y cuando la vimos era aburrida. No se parece a... La montaña parecía estar muy lejos. Todo parecía plano, chato y era como... Eso no representa cómo nos sentimos en este momento. Entiendo, sí. Y un buen fotógrafo puede capturar cómo te sientes en ese momento. Pero si no sabes lo que estás haciendo... Así que supongo que se puede decir lo mismo de escribir. Sí. Alguien que conoce el arte de escribir una historia puede ayudarnos a entender el significado de lo que está experimentando o lo que quiere que experimentemos con las técnicas que usa. Sí. Y como estamos diciendo que la Biblia fue escrita por genios literarios y con inspiración divina, es aún más importante prestarle atención a ese arte porque todo fue hecho a propósito. Sí, no hay ninguna palabra involuntaria en la narrativa bíblica. Wow. Todo está calculado. Sí. Pero lo único que obtendrás de la experiencia del drama de leer una historia bíblica, lo único que obtendrás de ella, será lo que esperas. El nivel de profundidad o sofisticación que esperas encontrar allí. Claro. Mientras hemos estado hablando del tema de la genialidad literaria a lo largo de esta serie y de las conversaciones, he estado tratando de pensar en una buena ilustración y encontré una que tiene sentido para mí. Pero es porque crecí con la Guerra de las Galaxias. Es la escena de El Imperio Contraataca donde Luke conoce a Yoda. Es un excelente ejemplo de cuando Luke va a Dagobah con la expectativa de conocer a un caballero Jedi. Entonces lo que él está buscando es a alguien que sea bien jefe. Sí. ¿Cierto? Sí, así como... un ninja empuñando el sable de luz. Sí, él viene buscando una cosa y lo que encuentra es una ridícula criaturita verde. Sí. Así que todo el drama de ese grupo de escenas en Dagobah es que Luke solo veía lo que esperaba ver.
Y entonces, mientras pensara que el maestro era una criaturita verde tonta, el maestro no le cambiaría su opinión. El maestro simplemente dejaría que Luke se quedara en ese malentendido. Claro, él no se defiende. Sí. Y luego, al seguir interactuando, de repente, Luke se da cuenta de que está en presencia del sabio maestro Jedi. Y de pronto, aunque está sentado con la misma persona, comienza a tener una experiencia totalmente diferente. Y eso es precisamente lo que significa tener una conversión de la imaginación, por así decirlo, cuando leemos la narrativa bíblica. Pensamos que, especialmente si nos criaron con esas cosas de niños, pensamos que estamos leyendo literatura infantil. Y como el estilo es simplista, no es simple, sino simplista, ¿cierto?, en la superficie. Estamos acostumbrados a leer historias que son mucho más floridas en su lenguaje, que asumen diferentes puntos de vista. Entonces sentimos que es un tipo de arte diferente y podríamos suponer con mucha facilidad que es más sofisticado, porque estamos acostumbrados a eso. Sí, tal cual. Y la narrativa bíblica comienza a parecer una forma muy elemental de contar una historia. Totalmente. En realidad se siente como lo que ves la primera vez que ves a Yoda. Sí, totalmente. Habla un poco raro y es como... No hay nada profundo aquí. Claro, un poco tonto. Es solo muy básico. Sí, tal vez te dé vergüenza admitir que es tu amigo. Sí, correcto. Pero luego se nos señala la textura, la habilidad artística y la sofisticación de estas narraciones y cómo funcionan, cómo usan el tiempo y el espacio y el diálogo de los personajes. Sí. Y luego uno dice, Dios mío, esto me vuela la cabeza. Es totalmente alucinante. Así que es aprender a prestarle atención a... O sea, para René Magritte, el pintor, o para el fotógrafo, hay diferentes habilidades. Claro. Hay color, hay textura, hay perspectiva, iluminación. Para un pintor hay tipos de lienzo, o tipos de pintura y el tamaño del pincel. Y todos estos equivalentes existen en la narrativa bíblica. Las herramientas de la narrativa bíblica son un retrato del tiempo, o la forma en que se retratan los personajes, ya sea en profundidad o simplemente personajes recortados de cartón, el modo en que las tramas o acontecimientos se suceden en una secuencia, y el modo en que las mini tramas se insertan en tramas mayores, insertas en tramas más amplias. Todo esto es muy... O sea, llevaría años sentarse a redactar una obra así. Entonces, ese es como su juego de pinceles, por así decirlo. Los personajes, el contexto, el tiempo y la secuencia del argumento. ¿Qué pasa con el paralelismo y ese tipo de cosas? Sí, muy bien. Como las narraciones bíblicas son tan sofisticadas... ¿Ese sería el nivel 2? Sí, hicimos 2 videos y 2 conversaciones. Entiendo, sí. Uno tiene los conceptos básicos, lo cual, una vez más, no significa que sea simple. Bien. Es simplista, no simple. Claro. Así que lo básico es la secuencia del argumento. Personajes en una trama, en un contexto. Ok, de esto se trata. De eso se trata esta conversación. Y eso se correlaciona con nuestro primer video sobre la lectura del argumento en la narrativa bíblica. Después de eso, profundizaremos aún más en la narrativa bíblica. La segunda conversación, que se correlaciona con nuestro video sobre los personajes en la narrativa bíblica, será sobre un conjunto particular de habilidades que dominaron los autores bíblicos, que fue usar palabras clave y frases para vincular diferentes historias, para que comencemos a comparar personajes e historias a lo largo de la Biblia hebrea. Pero ya llegaremos a ese punto. Sí, ya llegaremos a ese punto. Así que esto no es una pipa. El punto de eso es recordar que la narrativa bíblica, aunque habla de historia... Sí, Moisés, David, Salomón, Isaías, Jesús... Sí, personas reales que vivían en la tierra. El ciego Bartimeo, Pablo, ¿sí? Sí, claro. Y aunque habla de cosas reales que sucedieron, eso no es lo que sucedió. Esto no es una pipa. Dirías algo como... Si comienzas a leer la historia, digamos en Génesis 12 o algo así, y tenemos a Abraham, y la primera frase es, querido lector, esto no es lo que sucedió. Bueno, y luego... Yo no diría eso. Yo diría que... Esto no es una pipa. Este no es Abraham. Este no es Abraham. Esta es una representación literaria de Abraham para que sepas lo que sucedió, pero lo más importante... para que entiendas el significado de lo que sucedió. Claro, pero de todas formas voy a defenderlo. Uno podría decir, esto no es lo que sucedió. Este es el significado de lo que sucedió.
Y es escandaloso, ¿no? Como si ya estuviéramos escandalizados de la misma forma en que la gente se escandalizó con esa imagen de la pipa. Ah, ok, entiendo, sí. Ellos decían, no, sí es la pipa. Y nosotros decimos, no, eso es lo que sucedió. Sí. Y el punto es, no, estas son palabras en una página. Correcto, sí. Y cuando Esto dices... no es un acontecimiento histórico. Cuando tú dices, esto no es lo que sucedió, la palabra esto se refiere a la tinta que está en la página. La tinta en la página. Sí. Sí, pero esto te va a contar una historia sobre algo que sucedió y sobre lo que fue significativo de ella. Y esto no es hilar fino. Comprender esta diferencia transforma totalmente la forma en que uno lee estos textos narrativos bíblicos. ¿Por qué? Y porque se convierten en un tipo de experiencia diferente. Cuando estás en una sala de cine y te olvidas de que estás mirando luz sobre una pantalla y que estás simplemente compenetrado, en realidad no estás prestándole atención al conjunto de habilidades y técnicas del director. Pero cuando miras una película por tercera vez, comienzas a notar, fíjate, tal personaje siempre está en la pantalla a la izquierda cuando algo así sucede. La luz siempre viene desde la esquina superior derecha en las escenas de interrogatorios. Es como si comenzaras a darte cuenta del arte del oficio. Claro. Y eso aumenta tu conciencia de lo que se está comunicando. Cierto. Sí. Porque a fin de cuentas, los autores bíblicos no solo quieren contarte cosas interesantes que sucedieron. Ellos tienen un mensaje. Tienen un mensaje teológico que están tratando de comunicarte sobre las grandes cosas que hace esa narración. ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos? ¿Quién es Dios? ¿Cuál es el verdadero problema del mundo? ¿Cuál es la esperanza de una solución? Son las grandes preguntas de la existencia humana. De eso se tratan estas narraciones. Pero están abordando esas preguntas y comunicando por medio de estas narraciones muy bien elaboradas. Entonces, ¿cómo responderías a la pregunta de si esas narraciones bíblicas son verdaderas? Bueno, esa es una discusión filosófica sobre el significado de la palabra verdad, ¿cierto? Entonces, ¿son verdaderas? Me estoy preguntando, ¿comunican algo que es fiel a la experiencia humana? ¿Comunican algo que es cierto en términos de una afirmación verdadera sobre Dios y los propósitos de Dios en el mundo? ¿O son ciertas en el sentido de una referencia histórica que se refiere a un acontecimiento que realmente sucedió? Así que depende de cuál de esas preguntas estés haciendo. Por lo general, es la última. Es la última. Sí. Y eso está bien. Pero a los autores bíblicos no solo les preocupa decirnos esto sucedió. Quieren decirnos que eso sucedió y que este es su significado y su importancia y el mensaje que deberíamos captar después de leer esta representación literaria. Claro. No es una disyuntiva, y esto es realmente importante. Hay narrativas y narrativas, ¿no? Específicamente, por ejemplo, Génesis 1 al 11 provocó una enorme cantidad de debates, porque los tipos de narrativas que encontramos en las primeras 11 páginas tienen un aire bastante diferente. Sí, se sienten diferentes. Y cuando llegas a Abraham, y especialmente cuando llegas a Moisés y David, donde te encuentras con acontecimientos fechables, otros reinos, otras cosas, estos autores, sofisticados como son, tienen la capacidad de incorporar diferentes tipos de narrativa de diferentes lugares, pero entretejiéndolos en una sola secuencia. Y no deberíamos simplemente importar nuestras expectativas modernas sobre cómo debería ser un libro de historia a estos textos por hacer algo diferente. Al mismo tiempo, la coherencia del significado de un acontecimiento como el Éxodo y la afirmación que se hace sobre el significado de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, claramente dependen de la afirmación de que esos son acontecimientos que realmente sucedieron en el tiempo y el espacio. En la historia de la humanidad, sí. Toda la narración se desmorona, la narración no tiene propósito. Claro, si todo es inventado. Sí, pero hay otras narraciones en las que parece que los autores se sienten cómodos con una relación más flexible a la referencia histórica. Y algunos de los terrenos clásicos donde los ratones de biblioteca de la Biblia debaten eso son, por ejemplo, el libro de Job, el libro de Jonás y ese tipo de cosas. Claro. Pero la esencia principal de la narrativa bíblica ancla eso firmemente en la historia. Pero ellos no solo están tratando de contarte la historia simplemente por la historia en sí misma. Ellos tienen un mensaje teológico.
Bueno, a partir de aquí en nuestro video verás que todo se centra en las 3 herramientas principales que los autores bíblicos usan para comunicar y desarrollar el mensaje. Una es el argumento. Todas las narraciones tienen un argumento. Hay una secuencia de acontecimientos encadenados en un patrón de desarrollo significativo de causa y efecto. Y la forma en que se organizan esos acontecimientos es intencional y comunica un mensaje. Así que hay una trama. Además, por supuesto, esos acontecimientos ocurren en algún lugar. Y la forma en que los autores bíblicos mencionan y desarrollan los lugares en los que los acontecimientos ocurren es sumamente significativa. Los lugares son, en realidad, casi otro personaje de la historia. Sí. Tienen un rol muy importante. El contexto concierne no solo el lugar, sino también el tiempo. La forma en que se hace referencia al tiempo en una narración es muy intencional. Claro. Y lo tercero son los personajes, ¿cierto? Las personas que están involucradas en los acontecimientos. La manera en que se retratan los personajes es un elemento fundamental. Así que argumento, contexto y personajes son las herramientas básicas de los autores bíblicos. Y el conjunto de herramientas básicas de cualquier narrador. Sí, en realidad de cualquier narrador, es cierto. Pero todo narrador desarrolla diferentes técnicas. Entonces, ¿estas son las herramientas y técnicas de los autores bíblicos en lo que se refiere al pan de cada día de la narración? Totalmente, sí. Tienen como una bata de pintor, son como René Magritte cuando entra al estudio, con el bolsillo delantero lleno de pinceles de diferentes tamaños y la paleta con distintos tipos de acrílicos y colores y los comienza a usar. Y comienza a darle. Entonces, argumento. ¿Cómo se organiza el argumento o la trama? Esta es una de esas cosas que hacen que te sumerjas en una historia y no prestes atención a... ¿Por qué este acontecimiento sucede después de aquel acontecimiento, luego de este otro? Si está hecho de forma realista, te olvidas de que estás en una secuencia de acontecimientos que han sido cuidadosamente elegidos y seleccionados. Claro. Este acontecimiento sucede después de aquel acontecimiento. Porque piensas, bueno, eso es simplemente lo que sucedió a continuación. Pero a los autores bíblicos no les hace falta decirnos nada. Cuando leemos una historia bíblica y leemos que esto sucedió y que luego aquello sucedió y sucedió esto... Sí, está ahí. Hay una razón. Sí, está ahí y hay una razón. Y creo que parte del desafío de leer historias bíblicas es lo que yo llamo técnicas de inserción del argumento o técnicas de secuencia de la trama. Las narrativas bíblicas tienen numerosas capas. Hacemos videos como nuestros videos de temas bíblicos, donde hablamos de toda la narrativa bíblica. Sí. Y luego mostramos que la historia de Jesús siempre es el punto de inflexión clave en el clímax de la misma. Es como el nivel 1 de la narrativa bíblica, toda la Biblia. Ok. Y luego el nivel 2 serían los grandes movimientos dentro de toda la narrativa bíblica. Hemos hablado de algunos de ellos. Desde la creación a la ciudad y la dispersión de Babilonia, ese es un gran movimiento. El pacto con la familia de Abraham... Es como un acto en una obra de teatro. Sí, correcto. Un movimiento o un acto, sí. La familia de Abraham, el fortalecimiento del pacto, luego el éxodo de Egipto, el desierto, claro, el pacto en el monte de Sinaí, la entrada a la tierra, el fracaso en la tierra, el exilio, el regreso del exilio, ¿verdad? Esos son grandes, grandes movimientos. Bien, ¿se dice movimiento en música? ¿Es un movimiento musical? Sí, lo es. Supongo que se podría llamar acto, el segundo acto. ¿Contar historias es un acto? Sí, tienen comienzos claros y también cierres, momentos de cierre. Bien. Un acto. Bien, y tienen un propósito en la historia general. Sí, pero son una secuencia coherente de principio a fin. Bien. Como de una especie de introducción inicial, un conflicto creciente y la resolución. Se aterriza en la resolución. Claro. Ya sabes, las historias del Evangelio, los 4 Evangelios, cuentan sobre la llegada de Jesús, la llegada del reino, la inauguración del reino mediante su vida, muerte y resurrección, y luego la propagación de su reino a las naciones en el libro de Hechos. Todos tienen esos grandes movimientos. Ese es el nivel 2. Ok. Y después... Entonces, el nivel 1 es la historia. La historia bíblica completa. Y el nivel 2 son los actos que componen la historia. Exacto, sí. ¿Y se podría decir que hay 4 en la narrativa bíblica? Bueno, si estás buscando la textura literaria, hay alrededor de 8. Ok. Está desde la creación hasta la ciudad de Babilonia, está la familia de Abraham y el pacto, la llegada a Egipto, está el éxodo, está el monte Sinaí, está la tierra prometida,
una gran secuencia en la Tierra Prometida, Mm. el regreso del exilio y las expectativas que no se hacen realidad. Mm. Y luego la historia de Jesús y los... Muy bien. Ujú. Esos son los grandes actos. Sí, es una larga obra de teatro. Es una larga obra de teatro. Sí. Amigo, esta es la Biblia. Sí. Es súper larga. Ujú. Bien, y después cada uno de esos actos tienen insertadas cientos de pequeñas mini historias. Sí, ese es el nivel 3. Ese es el nivel 3, sí. Así que, literalmente, cientos de pequeñas mini historias. Y volviendo al motivo de la película, ¿eso sería una escena? Esas serían escenas, sí. Mm. Bueno, en realidad es complicado, porque algunas de ellas son escenas, como Caín y Abel, Sí, y hay algunas que... pero tienen- algunas de ellas también son pequeños mini actos en sí mismas. Entiendo, sí. Como la historia de José, es muy larga, tiene como 12 capítulos y Mm. tiene sus propias trama, conflicto, climas y resolución internas. Entiendo. Ujú. Entonces es importante entender que así es como funciona la narrativa bíblica en esos diferentes niveles. Y es importante reconocer en qué nivel estamos leyendo y Mm. reflexionando en determinado momento, Ujú. porque eso transforma totalmente el significado de la historia individual del nivel 3 que estamos analizando. Ah, Entonces, aquí tenemos una cita y un ejemplo. ok. Sean McAvenue es un erudito bíblico católico brillante. Mm. Él escribió una excelente introducción a la interpretación bíblica. Él dice lo siguiente: la primera y realmente única regla rígida de la teoría literaria es que los textos deben leerse de principio a fin. Hmm. El significado de una palabra no está determinado por la definición del diccionario, sino por su contexto literario. Además, el significado de una historia solo está determinado por la relación de todos los elementos con el texto en el que se está insertado de principio a fin. Mm. Así que hay un sentido en el que no podemos captar plenamente la profundidad de ninguna de esas mini historias hasta que hayamos leído toda la Biblia. Por lo que luego tenemos que volver y releer cada historia a la luz de todas las demás historias. Sí, estás en un ciclo. Sí, sí, y esa es precisamente la forma en que el Salmo 1 retrata al lector ideal de la Biblia hebrea, ¿Como un árbol junto a corrientes de agua? meditando de día y de noche. Claro. Es literatura de meditación. Mm. Es literatura que está diseñada para que solo comencemos a ver su profundidad a partir de una vida de lectura habitual. Claro. Aquí hay un buen ejemplo sobre el significado del argumento y la narración. Ok. La historia de Gedeón. En realidad le tengo cierto cariño personal a esta historia. Mm. Es la historia de un tipo, Gedeón. Israel está bajo el ataque militar de los madianitas Ujú. y Dios le dice: vas a liberar al pueblo. Y está la escena en la que él quiere saber si Dios está llamándolo realmente, Hmm. así que le pide a Dios una señal. Es el vellón, extiende el vellón. Ajá. Él toma un vellón de lana y lo extiende y dice: Dios, si hay rocío en toda la tierra, pero el vellón está seco por la mañana, sabré que realmente me estás hablando. Hmm. Y así sucede. Él despierta y está como: ¡oh, santo cielo! Y luego dice: bueno, no te enojes, Dios. Dice: ¿puedo ponerte a prueba otra vez? Mañana que el vellón esté totalmente mojado, pero que la tierra esté seca. Se despierta y eso sucede. Mm. La primera vez que escuché esa historia no fue al leerla, fue en una capilla. Mm, En la ¿alguien que- la estaba contando? En la universidad cristiana a la que asistí. Sí. Era un mensaje sobre la oración y el discernimiento de la voluntad de Dios. Sí, y sobre extender un vellón. Sí, me presentaron la idea, que supe que tiene una larga historia en ciertas tradiciones cristianas, de prácticas para discernir la voluntad de Dios para nuestra vida. Mm. Y hay toda una tradición de orar pidiendo señales y luego estar atentos al cumplimiento de esas señales. Mm. Entonces recuerdo que me contaron solo la historia en sí misma. Sí, esta historia fuera de contexto. Totalmente. Y yo tenía que tomar una decisión. Sentía que tenía una decisión significativa frente a mí, literalmente ese mes. ¿Pediste una señal? Así que, o sea, yo era un nuevo seguidor de Jesús. Solo tenía 20 años. Y saca- Era una nueva forma de vida para mí. ¿Y sacaste un vellón del armario y lo Y pusiste yo tenía, en el césped? tenía una camiseta blanca de lo más común. Todavía vivía con mis padres. Estaba en el Ok. primer año de la universidad y Mm. dijeron que podía vivir con ellos. Mm. Ese tipo de cosas. Vivía en el sótano. Ok. Una noche salí por la ventana, como una noche de primavera. ¿Por qué no usaste la puerta? Y yo, no lo sé. Ya sé por qué. Porque justo fuera de mi ventana había un pequeño caminito y una cerca metálica de los vecinos. Así que me dije: si ato la camiseta a la cerca, la voy a poder ver por la ventana. Claro. Así que me voy a despertar a primera hora de la mañana para mirar por la ventana.
Oré por esa decisión y dije, bueno, esto es lo que hizo ese tipo. Eso es lo que se supone que debo hacer yo porque él lo hizo. Está en la Biblia. Entonces me desperté y la camiseta se había desatado, se había desenredado de la cerca. Había sido una noche con mucho viento y estaba en un charco de barro. Y dije, esto no encaja con ninguna de mis señales. ¿Qué significa esto? ¿Qué pediste? ¿Que estuviera seca? ¿Seca o mojada? Lo siento, seca. Claro. Porque iba a ser una noche lluviosa y yo dije, si está totalmente seca por la mañana... Pero estaba en un charco de barro y dije, ¿qué significa esto? Bueno, no está seca. Totalmente, sí. De todas formas, este es el punto. Cuando llegamos a la Biblia esperando encontrar un manual para lo que sea, un manual sobre la oración y el discernimiento de la voluntad de Dios, entonces esta historia corta por sí sola comunica un mensaje. Este es el problema. El personaje necesita conocer la voluntad de Dios. La solución es colocar un vellón en el suelo. El clímax de la historia es que la cosa funciona y él discierne la voluntad de Dios. Claro. La resolución de la historia es que él actúa con fe y confianza. Sí. El significado de la historia por sí sola es, tú sé así. Pero por supuesto, la historia solo tiene unos 5 versículos insertados en la historia de Gedeón, Claro. que es Jueces del capítulo 6 al 8. Y si le prestamos atención al patrón de las historias, la primera historia es la de Gedeón, que aparece realmente como un gato atemorizado y asustado, que trilla el trigo en un lagar para que nadie lo vea. Él se esconde para que nadie lo vea trillando trigo. Luego se le aparece un ángel, pero en realidad él no lo reconoce como tal. Y lo que le dice a continuación es, Dios nos ha abandonado, Él ya no está con nosotros. Y luego el ángel le dice, vas a liberar al pueblo. Y Gedeón dice, no sé, dame una señal. Es una historia extraña, Sí. pero él hace un altar y el ángel envía fuego milagroso para consumirlo. Es increíble. Sí. Si yo viera eso... Sí, te convencería. Totalmente, sí. Diría, bueno, esto es claramente... Y la historia del vellón viene después de eso. En otras palabras, la historia del vellón es una de las numerosas historias de la secuencia más amplia que retrata a Gedeón como uno que no tiene fe. Y justo después está la historia de Gedeón, que reúne un ejército enorme y Dios dice, son demasiadas personas. Y luego Dios comienza a poner a prueba a Gedeón. Gedeón estaba poniendo a prueba a Dios. ¿Ahí es donde tienen que beber del agua? Totalmente, sí. Era un ejército de decenas de miles de personas que se redujo paso a paso hasta llegar a un ejército de 300. Luego él derrota al enemigo sin espadas. Él derrota al enemigo con vasijas de barro y antorchas. Entonces, la historia entera retrata la falta de fe de Gedeón. Claro. Lo que transforma totalmente el significado de esa historia del vellón. No es que defienda que debamos hacer eso. Claro. Es una ilustración, entre muchas, Exacto. de la falta de fe de este personaje. Y el hecho de que Dios se rebajara a su nivel y lo encontrara a donde él estaba y respondiera a esas oraciones, no es la señal de que así es como Dios siempre obra. Es una señal de la generosidad excepcional de Dios al obrar en Gedeón y acompañarlo en su camino. Así que este es un buen ejemplo. Totalmente. El significado de una narración Eso sí. depende de la secuencia de la trama o argumento en la que esté aquello que leemos. Bien. La misma mini historia, la historia del nivel 3, puede tener significados opuestos dependiendo si estás prestando atención o no a cómo se inserta en la secuencia más amplia. Eso es del nivel 3 al nivel 2. Sí, correcto. Y después, si miramos esa historia a la luz de toda la narrativa bíblica, sí, seguro. Tal vez podamos aprender un poco más sobre ella. Sí, más. Y de eso se trata nuestro video sobre patrones de diseño en la narrativa bíblica. Es la forma en que los autores bíblicos tejen todos esos cientos de historias y 8 grandes movimientos en una gran secuencia con patrones narrativos y así sucesivamente. Así que así funcionan los argumentos. Si quiero comunicarte algo importante, cuento una historia y tú conocerás el significado del acontecimiento localizando dónde está el conflicto y cómo se resuelve. N.T. Wright es un erudito del Nuevo Testamento bastante conocido, pero cuando escribía liebres... ¿Le escribía a liebres? Pero cuando escribía libros que nadie leía en 1992, es como cuando recordamos los que... Esos fueron sus primeros años. Totalmente. Es como cuando uno comienza a escuchar una banda antes de que se vuelvan famosos. Sí, claro. Esa es la relación que tengo con N.T. Wright. ¿Lo leías antes de que...? Sí, leí su libro en 1999. Así es como yo me siento con Switchfoot.
Los escuchaba antes de... Sí, Bueno. esa es buena, sí. Sí. Entonces, su primer libro académico grande y gordo en inglés se llamaba El Nuevo Testamento y el Pueblo de Dios. Y amigo, el primer tercio de ese libro es oro puro. Es sobre la filosofía y la literatura bíblica y sobre cómo comunica la literatura bíblica. Brillante, es brillante. Wow. Él tiene toda una sección sobre cómo funcionan las tramas o argumentos y las narrativas, tratando de volver a sentar las bases en cuanto a cómo leemos los evangelios. De eso se trataba esa sección del libro. Pero él tenía un párrafo que me ha sido muy útil a través de los años. Él dice, las historias y las tramas son los agentes cruciales que le dan significado a los acontecimientos. La forma en que se describen los hechos en sí, el punto en que se produce la tensión o el clímax, la selección o la organización de las partes, todo eso indica el significado que se cree que poseen los acontecimientos, y por lo tanto, lo que el autor pretende comunicar contándoselas al lector. Entonces, cuando observamos los cientos de mini narraciones, cuando observamos las narraciones del nivel medio, poner atención a cuál es el conflicto en ese episodio y cómo se lleva el conflicto a un clímax y se resuelve, y aislar esos momentos en cualquier narración que analicemos, es parte de una de las claves para entender el significado que el autor trata de transmitir. Solo piensa en el ejemplo de Gedeón. Ok. Si el conflicto de la trama es Gedeón no conoce la voluntad de Dios, ese es el problema. Tratemos de resolver ese problema. ¿Y cómo se supera el problema? El vellón. A él se le ocurre esta técnica de pedirle a Dios una señal. Y luego Dios resuelve el conflicto dando la señal. Entiendo. Así que terminamos la lectura de ese arco narrativo diciendo, está bien. Uno de los problemas de la vida para mí Claro. también es discernir la voluntad de Dios. Cierto. Entonces, ¿él cómo superó eso? ¿Y cómo lo resolvió? Así que estás tomando esta historia de Gedeón con el vellón y estás diciendo que ese es el clímax y la resolución integrados, Sí. en lugar de verlo como una parte del escalamiento hacia un clímax diferente. Sí, las narrativas comunican, y la razón por la que amamos y nos sentimos identificados con las narraciones es que éstas se basan en conflictos argumentales. Especialmente cuando una narración tiene un conflicto argumental con el que el espectador o lector pueden identificarse. Así funcionan las narraciones, porque uno dice, sí, lo entiendo. Amigo, ese es mi problema de todos los días. Y así es como nos hablan las narrativas. De repente, mis conflictos de la vida real son representados por medio de esos personajes. Y la forma en que se supera el conflicto de la historia me da una pista de cómo yo también puedo superar mis desafíos y conflictos. Claro. A eso me refiero con el significado de la historia. Una historia sobre un personaje que discierne la voluntad de Dios, pidiéndole a Dios que haga una señal, me comunica el mensaje, entonces así es como yo también puedo superar ese conflicto. Pero si el conflicto es en realidad que Dios quiere salvar a su pueblo, Jueces capítulo 6 al 8, la historia de Gedeón, Dios quiere salvar a su pueblo y con lo que tiene que trabajar es con la cobardía de un hombre que constantemente carece de fe. Ese es un conflicto argumental muy diferente. Sí, entonces, al malinterpretar la historia de Gedeón, estoy ubicando mal el conflicto. Sí, ¿a dónde están el conflicto, el clímax y la resolución? Muchas veces la mala interpretación de las historias bíblicas se debe a que no vemos en qué nivel estamos leyendo y que identificamos el clímax equivocado. Por lo tanto, vemos que la historia transmite el mensaje equivocado. Porque esa historia de Gedeón y el vellón tiene su propio conflicto, clímax y resolución. Exacto, lo tiene. Es una pequeña escena. ¿Pero es parte de un conflicto creciente más amplio? Correcto, sí. Entonces, si alejamos el zoom para ver un panorama más amplio, eso nos ayuda a darnos cuenta de que, ese no es el conflicto real. Claro. Solo nos hace avanzar en la escalada del conflicto. Sí, y el conflicto, de repente, cuando leemos la historia del vellón en el contexto más amplio de la historia de Gedeón, el conflicto para uno, el lector, es, amigo, ¿a él le falta la fe otra vez? ¿Cuándo va a tener fe este tipo? Así que la resolución ahí es, wow, Dios es generoso. Sí. Y no es, así es como puedo discernir la voluntad de Dios. Claro, exacto, sí. Pero eso es porque el conflicto argumental de esa pequeña escena ahora está recibiendo información por parte del conflicto más amplio de la historia de Gedeón, que es que Dios quiere salvar a su pueblo,
pero va a hacerlo por medio de un antihéroe muy improbable. Y luego la narrativa más amplia es que así funciona todo el libro de Jueces. Dios quiere liberar a su pueblo, pero ellos constantemente le dan la espalda. Y las únicas personas disponibles, los únicos líderes disponibles con los que tiene que trabajar, son estas personas terriblemente defectuosas. Lo cual nos prepara para el final del libro de Jueces, que se repite 4 veces. En aquellos días no había rey en Israel. Y terminamos Jueces diciendo, amigo, necesitamos un rey. Nos damos cuenta de que somos parte de otro conflicto, un conflicto más amplio. Sí, entonces la historia de Gedeón adquiere un significado totalmente nuevo, porque él es un antihéroe. Claro. Toda la historia retrata la necesidad de un líder que no sea como Gedeón, sino que realmente tenga una fe radical en Dios. Es como cuando estás llegando a la cima de una montaña y llegas a falsos picos. Sí, es ¿no? cierto, sí. Sí, estás subiendo por una colina y dices, ¡oh, es aquí! ¡Llegué a la cima! Este es el clímax y es la historia del vellón. Pero luego miras y dices, no lo es un pequeño pico falso en una colina mucho más grande. Totalmente. Subimos hasta allá y llegamos al final y decimos, debe ser este. Sí. Y luego nos damos cuenta, no, en realidad es solo otro. Pero parte del desafío también es que los lugares o entornos donde nos encontramos con historias bíblicas generalmente son reuniones de 1 hora de duración. Cierto. Así que no hay tiempo para analizar toda la historia de Gedeón, mucho menos todo el libro de Jueces, mucho menos toda la parte de la tierra prometida en el Antiguo Testamento. Así que nos encontramos con ella a través de sus mini escenas más pequeñas. Y como eso es manejable, se convierten en pequeños cuentos moralistas escritos aislados unos de otros. Lo experimenté este fin de semana cuando estaba hablando en una iglesia. Cierto, sí. Sí, estaba en el libro de Números. Y lo que quería hacer era contar la historia de la Biblia hasta ese punto para darle contexto. Y ahora estamos en el libro de Números. Así que estamos creando ese contexto histórico más amplio. Pero solo tenía 20 minutos. Y para eso iba a necesitar todos los 20 minutos. Totalmente. Así que salté directamente a la historia y es como, bueno, ya saben. Sí, es un desafío. Sí, es un desafío. Y eso está bien. El sermón como medio tiene un objetivo diferente al de toda la narrativa bíblica. Claro. Pero ese es el desafío. Invitar a la gente a que vea qué significa ese pequeño episodio dentro de la historia más amplia. También nos encantan los devocionales. Sí, es cierto. Que generalmente son pequeños bocaditos. Pequeños bocaditos. A veces es solo un versículo o un pensamiento sobre una historia, o de una poesía o un discurso, y a veces son minis historias y luego las moralizamos. Sí, tal cual. Bueno, la cosa es así. Así se construyen las narrativas bíblicas. Piensa en algo como... Bueno, mi vida está llena de ladrillos de Lego en este momento, con mis hijitos. Pero están hechos de ladrillos. Y están todos los ladrillos más pequeños y construimos con ellos, ya sabes, un chasis para el automóvil o la sección del guardabarros o una pared del edificio hecha de muchos ladrillos más pequeños. Pero esa es solo una pieza de la casa que estamos construyendo con una grúa o lo que sea. Claro. Así está compuesta toda la Biblia, de mini ladrillos. Esas mini escenas sobre las esposas de Jacob que discuten sobre las mandrágoras, o José que interpreta los sueños de un copero. Claro. Todas esas mini... Y son historias breves por derecho propio. Sí, claro. Y cada una de ellas es contada con minuciosidad y cuidado. Pero con el mismo grado de cuidado han sido entretejidas en el acto en el que están ubicadas en el gran movimiento de la historia, ubicada con la historia general. Y cada uno de esos niveles agrega significado. Entonces, ¿cómo haces para enseñar a tener eso en mente? Bueno, ¿cómo influye en la forma en la que enseñamos la Biblia? Bueno, depende del contexto, ¿sabes? Sin duda has dado muchos sermones. Sí, durante años. ¿Sí? O sea, la gente de Door of Hope, la iglesia Puerta de Esperanza, probablemente se cansó de mí. Era como si en cada mensaje estuviera haciendo un resumen de 5 minutos. En realidad, un resumen de 10 minutos. De por dónde andan en la historia. De toda la historia hasta ese momento. Claro. Destacando los acontecimientos clave que tienen que ver con ese pequeño episodio individual. Pero creo que así es como tenemos que aprender a pensar. Porque en realidad ese es el tejido, la textura de la narrativa bíblica. Leeremos mal los episodios individuales si no los interpretamos a la luz de los episodios circundantes y los más grandes. Claro. Es un principio simple. El conflicto de una narración, cómo llega al clímax y cómo se resuelve, es un elemento crucial para que las historias le comuniquen su mensaje a la gente.
Así que si he localizado el conflicto y el clímax equivocados y la resolución equivocada, solía hacer este ejercicio en clase sobre el libro de Jonás. Leer Jonás como un libro de 3 capítulos, haciendo como si el capítulo 4 no existiera. El capítulo 4 ocurre después de haber sido llamado a la ciudad de Nínive. Él la odia, pero de todos modos va allí eventualmente, después del encuentro con los marineros y los peces. Sí. Va allí y anuncia su mensaje, y los ninivitas se arrepienten y descubren la vida, el perdón y el gozo. Exacto, sí. Y si terminamos la historia ahí, es una historia feliz. El profeta tiene un cambio radical, la gente de Nínive tiene un cambio radical, es exitoso. Sí. Tengo una versión infantil de la historia de Jonás que termina justo ahí. Muchos terminan ahí. Sí, pero cuando agregamos el último capítulo de la historia de Jonás, en la que Jonás está tan enojado... Sí, se convierte en una historia oscura. Y está tan disgustado con su Dios que quiere morir y no tener que estar más en la presencia de su Dios y todo eso. Y de repente uno dice, wow, pensé que era una historia sobre Dios y Nínive. Esta es una historia sobre Dios y Jonás. Entonces, de repente, los mismos acontecimientos de los capítulos 1 al 3 adquieren un significado completamente nuevo. Y volvemos a leer todo lo que Jonás dijo e hizo bajo una nueva luz. Y entendemos un significado casi opuesto a lo que Jonás había dicho hasta ese momento. Cierto. Es otro buen ejemplo de todo lo que tiene que ver con la organización del argumento y la secuencia de los acontecimientos. Cada acontecimiento te obliga a regresar y reevaluar todas las escenas anteriores a esa escena. Sí, totalmente. Mucho más todo el libro de Jueces, o todo Génesis desde la creación hasta el exilio de Israel en Babilonia en Segunda Reyes, mucho más toda la Biblia hebrea, mucho más el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Cada vez que subimos otros 1500 metros para mirar el terreno debajo de nosotros, vemos las cosas bajo una nueva luz o una luz más profunda. Sí. Cada episodio, el significado de cada uno de los episodios más pequeños, debe estar basado en la escena o el acto más amplio en el que se enmarca. Claro. Y por eso el argumento, el prestarle atención a la organización de las escenas dentro de los arcos argumentales más grandes, es una herramienta básica sobre cómo estas narraciones comunican su significado. Entiendo. Y cuando ignoramos esa herramienta, somos propensos a leer mal. Gracias por escuchar este episodio del podcast de Proyecto Biblia. Si disfrutaste de este episodio, también disfrutarás de los videos que hemos hecho sobre cómo leer la Biblia. Están en nuestro canal de YouTube, youtube.com/Proyecto Biblia Oficial. Y también están en nuestro sitio web, se pueden descargar gratis. Están en proyectobiblia.com. Gracias por ser parte de esto junto a nosotros. Este podcast es producido por Full Voice Studio. Es una versión localizada del podcast The Bible Project, originalmente grabado por John Collins y Tim Mackie. Gracias por escucharnos. Здравствуйте, меня зовут Valentina. Hola, mi nombre es Valentina, soy de Rusia, vivo hace muchos años en Argentina y conocí Bible Project, Proyecto Biblia, me compartió el link de la página web una amiga y luego los empecé a seguir por el canal de YouTube y los podcasts. Creemos que la Biblia es una historia unificada que nos guía a Jesús y eso lo encuentro en la plataforma de Bible Project que nos permite estar estudiando la Biblia y también compartir estos estudios con nuestros amigos y nuestra familia. Proyecto Biblia crea recursos gratuitos para ayudarte a experimentar la Biblia. Todo lo que creamos está financiado por generosos benefactores de todo el mundo. Podés ver toda nuestra biblioteca de podcast, buscar otros recursos y realizar donaciones en nuestra página web proyectobiblia.com.